Hay rutas en este país que no aparecen en los mapas satelitales, o si aparecen, están marcadas con líneas grises que significan abandono. Pero los viejos operadores, los que llevamos diésel en las venas en lugar de sangre, sabemos que esas líneas grises a veces son atajos necesarios y a veces son tumbas abiertas. Me llamo Rogelio Benítez, clave El Oso en la frecuencia. Llevo 32 años recorriendo la columna vertebral de México, desde las selvas de Chiapas hasta el desierto de Sonora. He visto amaneceres que te hacen creer en Dios y accidentes que te convencen de que el diablo existe. Pensé que a mi edad, con mis canas y mis mañas, ya nada podía asustarme. Pensé que la carretera ya me había enseñado todos sus monstruos. Qué equivocado estaba. Lo que viví la madrugada del 14 de octubre en la carretera estatal 33, en los límites olvidados entre Tamaulipas y Nuevo León, no fue un susto. Fue un mensaje. Un mensaje frío, húmedo y sangriento que todavía llevo guardado en la bolsa de mi camisa. Esta es la bitácora detallada de la noche en que me detuvieron los muertos. Eran las 2:45 de la mañana. La tormenta Nora estaba golpeando el noreste con una furia bíblica. No era una lluvia normal. Eran cortinas de agua sólida que golpeaban el parabrisas de mi Freightliner con tanta fuerza que parecía que iban a romper el cristal. El asfalto había desaparecido bajo un espejo negro de agua y aceite. Yo iba cargado hasta el tope con 20 toneladas de rollos de acero. El camión se sentía pesado, inestable. Cada ráfaga de viento empujaba el remolque, haciéndome pelear con el volante para no tijerear. La radio CB estaba muerta. Hacía horas que no escuchaba a ningún colega, ni siquiera la estática habitual, solo silencio y lluvia. Llegando al entronque de Linares, vi las luces de freno de una fila interminable de camiones en la Federal. Accidente. Un pipa de gas se había volteado. La fila estaba parada. Yo no podía permitirme perder 10 horas ahí. Mi carga tenía penalización por retraso. Tomé una decisión estúpida, una decisión de novato. Giré el volante y me metí a la estatal 33. La 33 es una carretera vieja, de 2 carriles angostos, que atraviesa una zona de monte bajo y ranchos abandonados. Sabía que estaba en mal estado, pero calculé que me ahorraría 3 horas. Apenas entré, la oscuridad me tragó. Ahí no había farolas, no había fantasmas de concreto, postes, no había nada. Solo mis faros LED cortando la lluvia y los mezquites retorcidos a los lados del camino, que parecían manos de brujas tratando de agarrar el camión. Avancé unos 40 kilómetros. El camino estaba lleno de baches que hacían crujir la suspensión. De repente, al salir de una curva cerrada, vi algo que me hizo pisar el freno de pánico. Luces. Pero no eran luces eléctricas. Eran bengalas. Había 4 o 5 bengalas de emergencia tiradas sobre el asfalto mojado, ardiendo con un fuego rojo intenso, químico, que siseaba bajo la lluvia pero no se apagaba. El humo rojo se arrastraba por el suelo como sangre vaporizada. Detrás de las bengalas, bloqueando ambos carriles, había 2 vehículos militares. Hammers. Pero no los Humvees modernos y blindados que usa la Guardia Nacional hoy en día. Eran modelos viejos, de esos cuadrados, con lona en la parte trasera, pintados de camuflaje selva verde oscuro, un esquema que el ejército dejó de usar hace años en esta zona desértica. Había ponchallantas, erizos de acero, desplegados en la carretera. No tenía opción. Activé el freno de motor. Brom. El ruido del escape retumbó en la soledad del monte. El camión se detuvo a 10 metros de las bengalas, rechinando, patinando un poco en el lodo. Psss. El corazón se me aceleró. Un retén a las 3 de la mañana, en medio de la nada, con tormenta y sin luces oficiales, suele significar una sola cosa: narcos disfrazados.
Apagué los faros principales y dejé solo los cuartos encendidos, para no encandilarlos y no provocarlos. Esperé. Nadie se movió. Los Hammers estaban apagados. No se veían soldados. «Maldita sea», susurré, buscando mi bate de béisbol debajo del asiento, aunque sabía que contra armas largas no servía de nada. Entonces de la oscuridad salió uno. Se acercó a mi puerta del lado del conductor. Caminaba lento, arrastrando un poco la bota izquierda. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. El viento helado se coló en la cabina, trayendo un olor que nunca olvidaré. No olía a lluvia, ni a tierra mojada. Olía a óxido, a cobre, a carne que lleva días al sol, aunque hacía frío. Y olía a pólvora quemada, ese olor acre que se te queda en la nariz después de disparar. El soldado se paró junto a mi estribo. Llevaba un impermeable verde, pero estaba hecho jiroles, rasgado como si lo hubieran atacado con navajas. El agua le escurría por el casco de Kevlar antiguo. Levantó la cara. Era un muchacho, un niño casi. No tendría más de 20 años. Tenía la piel de un color grisáceo, ceroso, como la de los maniquíes viejos. Sus labios estaban morados, casi negros, y tenía una herida en la mejilla derecha. Un tajo profundo que iba desde la comisura de la boca hasta la oreja. Se le veían los dientes muelas a través de la mejilla abierta, pero no sangraba. La herida estaba negra, seca, lavada por la lluvia. Me quedé paralizado. Mi cerebro trataba de buscar una explicación lógica. Es maquillaje, es camuflaje, es una cicatriz vieja. «Apague el motor, operador», dijo el soldado. Su voz, Dios mío, su voz, no sonaba humana. Sonaba como si viniera de una radio mal sintonizada, llena de estática y gorgoteos, como si tuviera la garganta llena de líquido. «Oiga, oficial, está lloviendo muy fuerte. Si lo apago, se me...» «¡Que apague el motor!», gritó, y golpeó la puerta de mi camión con la culata de su fusil. El golpe sonó seco, metálico. Vi el arma. Era un G3, un fusil viejo, de madera y metal, oxidado, lleno de lodo. Obedecí. Giré la llave. El motor se murió y el silencio de la noche nos envolvió, solo roto por el golpeteo incesante de la lluvia y el siseo de las bengalas rojas. «Revisión de rutina», dijo el soldado, ya más calmado, pero sin dejar de mirarme con esos ojos vidriosos, fijos, que no parpadeaban. «Necesitamos ver su carga, y necesitamos ayuda». Esa última frase me descolocó. «¿Ayuda? ¿Están varados?» «Bájese». Me bajé del camión con las piernas temblando. El lodo me llegaba a los tobillos. Al bajar, vi a los demás. Había otros 6 soldados parados alrededor de los Hammers, todos inmóviles, todos mirando hacia el monte, dándome la espalda. Sus uniformes estaban destrozados. A uno le faltaba el casco y tenía la cabeza extrañamente deforme. Otro estaba sentado en el suelo, sosteniéndose el estómago con las manos, pero no se quejaba. El soldado joven, el de la cara cortada, me empujó suavemente hacia el primer Hammer. Su tacto, a través de mi chamarra, se sintió como si me hubiera tocado un bloque de hielo seco. El frío me traspasó la ropa y me llegó al hueso. «El comandante quiere hablar con usted», dijo el soldado. «Él tiene la orden». «¿Cuál orden?» «La orden de salida. Llevamos 3 días esperando el relevo. La radio no sirve, nadie nos contesta». «¿3 días?» pregunté confundido. «Amigo, esta tormenta empezó hoy». El soldado no me contestó. Se detuvo frente a la puerta trasera del Hammer. «¿Tiene sed? ¿Trae agua?» Asentí. Corrí a la caja de herramientas de mi camión, saqué una botella de agua de litro y regresé. El soldado abrió la puerta del Hammer. La bisagra chilló oxidada. En ese preciso instante, el infierno se desató. Una bengala roja silbó desde el monte y cayó en medio de la carretera. Los soldados que estaban parados afuera, los que parecían estatuas, reaccionaron al instante. «¡Contacto! ¡Contacto a las 12!», gritó el soldado joven, el de la cara cortada.
Se tiraron al suelo y empezaron a disparar hacia los árboles. ¡Bang, bang! ¡Ratatatatá! El sonido de los disparos era ensordecedor. Veía los fogonazos de sus armas, pero lo extraño, lo que me heló la sangre, es que sus armas no escupían casquillos y el sonido no tenía eco. Eran disparos secos, apagados. Y desde el bosque nadie disparaba de vuelta. Solo se veían sombras. Sombras negras, densas, que se movían entre los árboles, acercándose a los soldados. Sombras que parecían devorar la luz de las bengalas. «¡Lárguese, chofer!», me gritó el soldado joven, empujándome hacia mi camión. «¡Corra!». No tuve que pensarlo 2 veces. El instinto de supervivencia me dominó. Corrí hacia mi Freightliner, resbalando en el lodo. Me subí, cerré la puerta y giré la llave. El motor tardó en arrancar. Raca, raca, raca. «¡Arranca, maldita sea!», grité, golpeando el tablero. Afuera veía a los soldados caer uno por uno, como si fueran golpeados por fuerzas invisibles. Veía cómo sus cuerpos se sacudían y caían al lodo, para luego levantarse y seguir disparando. Era un bucle, una escena repetida. El motor rugió. Metí primera, solté el freno y aceleré a fondo. Pasé por encima de los ponchallantas. Sentí cómo las llantas tronaban, pero el sistema de autoinflado y la fuerza del camión me permitieron seguir avanzando unos metros. Miré por el retrovisor. La escena era dantesca. Las bengalas rojas iluminaban a los soldados siendo rodeados por la oscuridad. El capitán Ramírez estaba fuera del Hammer, disparando con una pistola con una sola mano, gritando órdenes que ya nadie escuchaba. Y luego, al entrar en una curva, la oscuridad se los tragó. Todo desapareció. No hubo más disparos. No hubo más luces. Solo la lluvia y mis faros alumbrando la carretera vacía. Manejé como un alma en pena. No me detuve a revisar las llantas. No me detuve a respirar. Lloraba y temblaba, agarrando el volante con una mano y apretando la placa y la carta con la otra, como si fueran un amuleto. Al amanecer, la lluvia cesó. El cielo se puso gris plomo. Llegué a una estación de la Guardia Nacional en la entrada de Reynosa. Mis llantas traseras venían destrozadas, rines sobre asfalto echando chispas. Me bajé del camión, cayéndome de rodillas. Varios oficiales corrieron a ayudarme. «Tranquilo, paisano, ¿qué pasó? ¿Lo asaltaron?», me preguntó un teniente. «Me detuvieron», balbuceé con la voz seca. «En la 33, el retén. Los emboscaron. Están muriendo. Tienen que ir. El capitán Ramírez está herido». Los oficiales se quedaron en silencio. Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Lástima? El teniente me levantó del suelo. «Señor, tranquilícese. ¿Dijo la carretera 33? «Sí, el kilómetro 40, más o menos». «Señor, la carretera 33 está cerrada desde hace 10 años. Se cayó el puente del río Salado y nunca lo repararon. Nadie pasa por ahí. Es zona fantasma». «Yo pasé», grité desesperado. «Vi los Hammers, vi al capitán Ramírez, me dio esto». Abrí mi mano. Estaba entumida, manchada de óxido y tierra. En mi palma, brillando con la luz gris de la mañana, estaba la placa. Era vieja, estaba abollada, pero se leía perfectamente. Capitale Primera Infantería, Carlos Ramírez S., 5º Batallón, O positivo. Y junto a ella, la bolsa Ziploc. El plástico estaba viejo, quebradizo, amarillo por el sol y el tiempo, pero la carta dentro estaba seca. El teniente se puso pálido como un papel. Dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. «Dios santo», susurró. «Es la placa de Ramírez». «¿Lo conoce?», pregunté. «Señor», dijo el teniente con voz temblorosa. «El 5º Batallón fue emboscado en ese tramo en octubre de 2010. Hubo un enfrentamiento que duró 6 horas.
Pidieron apoyo, pero la tormenta impidió que llegaran los helicópteros. No sobrevivió nadie. Encontraron los cuerpos días después, pero al capitán Ramírez nunca lo encontraron. Lo dieron por desaparecido en acción. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El frío que había sentido al tocar al soldado joven regresó, recorriéndome la espalda. Me dijo que le dijera a su esposa que no corrió. Murmuré con las lágrimas rodándome por la cara. Que se quedó con sus muchachos. Entregué la placa y la carta. Los militares me trataron con un respeto extraño, casi religioso. Llevaron la carta a la viuda, que vivía en Matamoros. Me dijeron que la mujer lloró 3 días, pero que por fin pudo descansar. Había esperado esa carta 10 años. Yo arreglé mi camión y seguí trabajando. Pero algo cambió en mí. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvo a manejar de noche si está lloviendo. Y cada 14 de octubre enciendo una veladora en mi casa, porque sé que ellos siguen ahí, en ese tramo de carretera olvidado, repitiendo su última batalla noche tras noche, esperando un relevo que llega 10 años tarde. Y a veces, cuando estoy solo en la cabina y empieza a llover, creo escuchar en la radio CB, entre la estática, una voz ronca que dice: «Aquí Sierra Tango 5, mantenemos la posición, no pasen, cambio y fuera». En este negocio, hay una regla de oro que separa a los choferes viejos de los que acaban en una zanja. Si la paga es demasiado buena para ser verdad, es porque la carga te va a costar el alma. Yo rompí esa regla hace 3 años, y aunque sigo vivo, no hay noche que no despierte sudando, escuchando esos golpes metálicos en mi cabeza. Me llamo Ernesto, me dicen el ruso por mis ojos claros. Llevo 15 años manejando Torton y tráiler en las rutas del norte. Conozco el desierto de Sonora y Chihuahua como la palma de mi mano. Sé dónde asaltan, sé dónde están las cachimbas con comida limpia y sé dónde no pararse a orinar. Pero aquel flete fue diferente. Estaba en un paradero cerca de Jiménez, Chihuahua, comiéndome unos huevos con machaca, cuando se me acercó un tipo. No parecía narco, ni empresario. Parecía gris. Traje gris barato, piel gris, olor a cigarro corriente. «Busco un operador que no haga preguntas», dijo sin presentarse. «Tengo una caja seca que necesita llegar a Durango antes del amanecer, cruzando por la zona del silencio». Me reí. «Nadie cruza la zona del silencio de noche, compa. No hay señal. La brújula se vuelve loca y dicen que salen cosas. Además, yo no muevo nada ilegal». El tipo puso un maletín en la mesa. Lo abrió un poco. Fajos de billetes. 50,000 pesos. En efectivo. «No es droga, no es armas, no es trata de personas», dijo el hombre con una voz monótona. «Es equipo biológico, material delicado. Solo necesito que lo lleves. Enganchas, manejas, desenganchas y te vas. La necesidad es cabrona». Mi hija necesitaba una operación de la vista. Miré el dinero. Miré al tipo. «¿Dónde está la caja?» «Atrás, en el patio oscuro. Es la negra, la que no tiene logotipos». Salí al patio. La caja era un remolque de 53 pies, pintado de negro mate, sin números económicos, sin placas visibles. Se veía viejo, pero sólido. Las puertas traseras estaban aseguradas no con candados normales, sino con cadenas gruesas y 3 cerrojos industriales soldados. Y hacía frío cerca de ella. Un frío que no era normal en el desierto de Chihuahua en pleno verano. Enganché mi Kenworth T680. Al conectar las mangueras de aire, noté algo raro. El metal de la caja vibraba. No vibraba por el viento. Vibraba como si algo adentro estuviera zumbando. El hombre gris se acercó a mi ventanilla antes de que arrancara. Me dio un papel doblado. «No lo pierdas. Son las condiciones del contrato. Si las rompes, no cobras el resto».
y no nos hacemos responsables de tu seguridad. ¿Qué condiciones?, pregunté, arrancando el motor. Lee el papel y, ruso, pase lo que pase, no te detengas hasta llegar a las coordenadas. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del paradero. Arranqué. Salí a la carretera. Cuando alcancé velocidad crucero, encendí la luz de la cabina y desdoblé el papel con una mano. Eran 4 reglas, escritas a máquina. Regla número 1. El sistema de refrigeración de la caja es autónomo. No intentes ajustarlo. Si ves que la temperatura en tu espejo empieza a bajar drásticamente y se forma escarcha en la parte frontal del remolque, acelera. El frío es señal de que la unidad de contención está fallando. La velocidad ayuda a estabilizarla. Regla número 2. A partir de las 2 de la mañana, es probable que escuches ruidos provenientes de la carga, golpes, rasguños o desplazamientos de peso. Ignóralos. El camión se moverá. Sujeta fuerte el volante. No te detengas a revisar la carga. Si abres las puertas, lo que haya dentro te considerará materia prima. Regla número 3. Si escuchas voces humanas pidiendo ayuda, llorando o gritando tu nombre a través de la lámina del remolque, sube el volumen de tu radio al máximo. No escuches. No trates de dialogar. Lo que transportas no es humano, pero sabe imitar a la perfección para atraer presas. Regla número 4. Bajo ninguna circunstancia mires por el espejo retrovisor cuando pases por el tramo del kilómetro 150, zona del silencio. Si sientes que te miran desde la ventanilla trasera de tu camarote, no voltees. Mantén la vista en el asfalto. Si volteas, verás su reflejo. Y si ves su reflejo, él podrá entrar a la cabina. Guardé el papel, sintiendo un escalofrío. Puras pendejadas, pensé. Seguro llevo algún animal exótico ilegal, un tigre o algo así, y no quieren que me entere. Pero el viaje apenas comenzaba. 1:30 de la mañana. Entré a la zona desértica. La carretera era una línea recta infinita. No había luna. Empecé a sentir frío. Mucho frío. El aire acondicionado estaba apagado, pero mi aliento salía en vapor. Miré por el espejo lateral hacia el remolque. Me quedé helado. La parte frontal de la caja negra, la que estaba pegada a mi cabina, estaba blanca. Tenía una capa de hielo de 5 centímetros. Escarcha. En pleno desierto, a 30 grados afuera, mi remolque se estaba congelando. Recordé la regla número 1. Acelera. Metí el acelerador a fondo. El motor rugió. Subí a 110 kilómetros por hora. El camión se sentía pesado, como si arrastrara plomo. 2:15 de la mañana. El primer golpe. ¡Bam! Fue tan fuerte que el camión se sacudió hacia la izquierda, invadiendo el carril contrario. Tuve que pelear con el volante para enderezarlo. ¡Hijo de tú!, grité. ¡Bam! ¡Bam! 2 golpes más, secos, metálicos. Venían ya dentro de la caja, justo detrás de mi cabeza. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la pared frontal del remolque con un mazo de acero. Y luego, el movimiento. Sentí como la carga se desplazaba. El remolque se mecía violentamente de un lado a otro. No era un animal. Un tigre o un toro no pesan tanto como para mover un tráiler cargado de esa forma. Lo que traía ahí atrás pesaba toneladas y se estaba aventando contra las paredes. El miedo empezó a meterse en mis huesos. «¿Qué chingados traigo ahí?», murmuré. 3 de la mañana, zona del silencio. La radio, que venía con música norteña, se cortó. Empezó la estática. Pero no era estática normal. Entre el ruido blanco, empecé a escuchar algo. Susurros. Venían de atrás, de la caja. Pero se filtraban por el metal,
Atravesaban el espacio entre el remolque y la cabina y entraban por el vidrio trasero. «Ayuda, por favor. Hace frío». Era la voz de una niña. Me ericé. «Señor, señor, ábrame. Está muy oscuro aquí. Quiero a mi mamá». Regla número 3. Sube el volumen. Subí el estéreo al máximo. Puse corridos a todo volumen. Los Tucanes de Tijuana retumbando en la cabina. Pero la voz cortaba a través de la música. «Ernesto». Frené un poco del susto. Dijo mi nombre. «Papá, me duele. ¿Por qué me dejaste aquí?» Ahora era la voz de mi hija, la que estaba en casa esperando la operación. «Papá, ábreme la puerta. Tengo miedo. Papá, ven». Empecé a llorar. Era imposible no hacerlo. Sonaba idéntica. Sonaba mi niña sufriendo. «¡Cállate!», grité golpeando el tablero. «Tú no eres mi hija». «Soy yo, papá. Ábreme o me voy a morir». Lloraba la voz y luego cambió de tono. Se volvió grave, gutural, una voz de anciano rabioso. «Abre la maldita puerta, Ernesto. Te voy a comer los ojos». ¡Bam! Un golpe brutal sacudió el camión. Escuché el metal de la caja crujir como si se estuviera rasgando. Aceleré más. Iba a 130 kilómetros por hora. El camión temblaba. 3:30 de la mañana. La temperatura en la cabina era bajo cero. Los vidrios se estaban empañando por dentro. Sentí la mirada, esa sensación punzante en la nuca. Alguien me miraba desde atrás, desde el camarote. Yo iba solo. Recordé la regla número 4. No voltees. Sentía una respiración helada en mi cuello. Olía a amoníaco y a carne podrida. Por el rabillo del ojo, veía una sombra en el espejo retrovisor central. Algo estaba sentado en mi cama, detrás de mí. Una figura oscura, encorvada, con brazos demasiado largos. Mi instinto me gritaba que volteara, que enfrentara lo que fuera que se había metido. No voltees, no voltees, vista al frente. Me concentré en las líneas de la carretera. Mis manos sangraban de tanto apretar el volante. «Mírame, ruso», susurró la cosa que estaba en mi cama. «Solo quiero ver tus ojos bonitos». Cerré los ojos un segundo y recé un Padre Nuestro a gritos. «Padre nuestro que estás en los cielos». La cosa soltó una carcajada, una risa seca, como huesos rompiéndose, y de repente desapareció. La presión en la cabina se fue. 4:30 de la mañana. Llegué a las coordenadas. No era una bodega, no era una fábrica. Era una estructura de concreto en medio del desierto, rodeada de una cerca electrificada y torres de vigilancia. Parecía una base militar abandonada o algo peor. Había hombres esperando. Hombres con trajes de protección biológica amarillos, hazmat, y soldados armados con fusiles de alto calibre. Me indicaron con señas que metiera el camión de reversa hacia un hangar enorme. Lo hice temblando. Cuando detuve el camión, sentí que la caja atrás se calmaba. Ya no había golpes. Un hombre con traje hazmat se acercó a mi ventanilla. «Bájese, deje las llaves, no mire atrás, camine hacia la salida». Me bajé. Mis piernas parecían de gelatina. Mientras caminaba hacia la caseta de salida, no pude evitarlo. Escuché el sonido de las cadenas de la caja siendo retiradas. Y luego, el sonido de las puertas abriéndose. No escuché un animal. Escuché un coro. Como si dentro de esa caja hubiera 100 personas cantando o gimiendo al mismo tiempo, en un idioma que no era humano. Un sonido vibrante que me hizo doler las muelas. «Siga caminando», me gritó un soldado, apuntándome. Llegué a la salida. Ahí estaba el hombre gris del principio. Me dio otro sobre con el resto del dinero. «Hiciste un buen trabajo, ruso. Pocos llegan cuerdos».
¿Qué era eso?, le pregunté, agarrando el dinero sin contarlo. ¿Qué chingados traía ahí atrás? El hombre gris me miró sin expresión. Digamos que es un error. Un error que encontramos en una mina y que teníamos que volver a enterrar. Olvida esta noche, Ernesto, por tu bien. Me fui de ahí pidiendo aventón hasta la ciudad. Recogí mi camión 2 días después. Lo habían dejado lavado y desinfectado en una pensión. Operaron a mi hija. Todo salió bien. Pero yo ya no soy el mismo. Vendí ese camión a la semana. No podía soportar el frío que se sentía en la cabina, incluso con el sol de mediodía. Y a veces, cuando estoy en mi casa, en silencio, escucho golpes. ¡Bam! ¡Bam! Vienen de las paredes. Y escucho la voz de mi hija llamándome, aunque ella esté dormida a mi lado. Sé que lo que transporté esa noche, lo que sea que iba en esa caja negra, no se quedó en ese hangar. Creo que una parte de eso se vino conmigo. O peor aún, creo que sabe dónde vivo. Hay carreteras que se respetan por sus curvas y hay carreteras que se temen por sus muertos. La libre Mazatlán-Durango, conocida mundialmente como el Espinazo del Diablo, es de las segundas. Son 300 kilómetros de curvas cerradas, precipicios de 1000 metros y una niebla que parece tener conciencia propia. Antes de que hicieran la autopista nueva con sus túneles y puentes atirantados, esta era la única forma de cruzar la Sierra Madre Occidental. Y créanme, la sierra cobra peaje. Soy Martín, el 3030 en la radio. Llevo media vida moviendo madera y ganado en esta ruta. He visto camiones desbarrancarse, he visto asaltos y he visto cosas que no tienen explicación lógica. Pero lo que me pasó la madrugada del 2 de noviembre de 2018 no fue un accidente. Fue un encuentro. Iba subiendo de Concordia hacia el Palmito. Traía un Kenworth T800 cargado de vigas de acero. Iba pesado. A eso de la 1 de la mañana, una de mis llantas traseras del remolque reventó. ¡Pum! Logré orillarme en una pequeña vulcanizadora, llantera, que estaba abierta de milagro a esa hora, justo antes de empezar la subida brava. El llantero era un viejo huichol, de piel curtida como cuero y ojos blancos por las cataratas. No hablaba mucho. Cambió la llanta rápido, trabajando a la luz de una fogata. Cuando le fui a pagar, el viejo me detuvo la mano. No aceptó el dinero. En su lugar, me dio un pedazo de cartón sucio, arrancado de una caja de aceite. «No quiero tu plata, muchacho», me dijo con voz rasposa. «Esta noche es especial. Es noche de ellos. Si vas a subir el Espinazo ahorita, necesitas esto». «¿Qué es, abuelo?» «Son las reglas para llegar vivo a Durango. Léelas. Y si ves el autobús, por tu madre santísima, no intentes pasarlo». El viejo se dio la media vuelta y se metió a su choza. Subí a la cabina y encendí la luz interior. En el cartón, escrito con carbón o lápiz grueso, había 3 instrucciones mal escritas. Regla número 1. La mujer del kilómetro 160. En la curva de la herradura, vas a ver a una mujer vestida de blanco parada en el borde del barranco. Va a estar llorando y te va a pedir aventón con la mano. No te detengas. No le toques el claxon. No le eches las luces altas. Ella no quiere subir. Ella quiere que te bajes. Si te paras, ella te empujará. Regla número 2. La niebla roja. Si la niebla baja de golpe y se pone de un color rojizo con el reflejo de tus faros, apaga tus luces principales. Usa solo los cuartos, luces amarillas. Esa niebla no es agua, es el aliento de la sierra. Si llevas las luces altas, verás cosas en el camino que te harán dar el volantazo hacia el voladero. Mantén la vista en la línea amarilla del asfalto y no mires a los lados. Regla número 3, escrita en letras grandes y remarcadas. El autobús 40. Vas a alcanzar a un autobús de pasajeros antiguo, de los años 80,
color gris o despintado. No tiene luces traseras, no tiene placas. Va a ir lento, a 20 kilómetros por hora, ocupando los 2 carriles en las curvas. Te vas a desesperar. Querrás rebasarlo. No lo rebases. Quédate atrás de él. Síguele el paso aunque te duermas. Ese autobús se cayó hace 30 años con 40 estudiantes. Ellos siguen manejando la ruta. Si intentas rebasarlo, el autobús te bloqueará el paso y te tirará al barranco para que te unas a ellos. Solo puedes pasarlo cuando él se orille y apague el motor en la capilla del Espinazo. Guardé el cartón en el tablero, medio escéptico pero con ese respeto supersticioso que tenemos los camioneros. Arranqué. El motor rugió y empecé a subir. La noche estaba cerrada. No había luna. Solo mis faros cortando la oscuridad y el abismo negro a mi izquierda. 1:45 de la mañana. Kilómetro 160. La curva de la herradura. Es una curva de 180 grados, peligrosa. Bajé la velocidad. Ahí estaba, tal como decía el cartón, una mujer, vestida con lo que parecía un camisón de hospital o un vestido de novia sucio. Estaba parada justo en la orilla, donde termina el asfalto y empieza la caída de 500 metros. El viento le movía el pelo y la ropa violentamente. Cuando mis luces la iluminaron, levantó la mano. Hizo la señal de aventón. Sentí un impulso humano de frenar. ¿Y si está herida? ¿Y si se quiere matar?, pensé. Mi pie tocó el freno, pero recordé la regla número 1. Ella quiere que te bajes. Ella te empujará. Apreté los dientes, solté el freno y aceleré, pasando a 2 metros de ella. No la miré a la cara, pero por el espejo vi que no se movió. Se quedó ahí, parada en el abismo, hasta que la oscuridad la tragó. Una menos, suspiré, limpiándome el sudor de las manos. 2:30 de la mañana. La subida se ponía más pesada, el motor se calentaba. De repente, la visibilidad se fue a cero. Entré en un banco de niebla, pero no era niebla blanca y húmeda normal, era densa, y cuando mis faros LED de alta intensidad chocaron contra ella, se veía roja, como si estuviera manejando dentro de una nube de sangre vaporizada. Regla número 2. El instinto te dice que con niebla necesitas más luz, pero la regla del viejo decía lo contrario. Apagué los faros principales. Me quedé solo con los cuartos, las lucecitas ámbar del techo y los costados. La oscuridad era casi total, pero la niebla roja dejó de reflejar tanto. Apenas veía la línea amarilla del centro de la carretera. Manejé así, a vuelta de rueda, rezando. Y entonces vi cosas. A los lados del camino, entre los pinos y la niebla roja, vi sombras. Eran sombras altas, alargadas, que corrían a la par del camión. Parecían lobos gigantes caminando en 2 patas. Brincaban de árbol en árbol. Si hubiera traído las luces altas, seguro me hubiera espantado tanto que hubiera dado el volantazo. Pero con la luz tenue, apenas eran borrones. Vista en la línea amarilla, vista en la línea amarilla, repetía como un loco. Finalmente, la niebla se disipó al pasar la zona de El Palmito. 3:15 de la mañana. Ya me sentía más tranquilo. Pensé que lo peor había pasado, pero entonces lo vi. Delante de mí, saliendo de una curva ciega, aparecieron unas formas cuadradas. Era un autobús. Era un modelo Dina olímpico, de esos viejísimos que se usaban en los 80. Estaba despintado, oxidado, de un color gris metálico triste. No traía luces traseras, ni cuartos, ni frenos, nada. Era una mancha oscura en la carretera. Iba lentísimo, a 15 o 20 kilómetros por hora. Mi camión, cargado y todo, iba más rápido. Me pegué a su defensa. «Muévete, cabrón», pensé. El autobús iba zigzagueando. Ocupaba todo su carril y la mitad del contrario. Miré el cartón. Regla número 3. El autobús 40. No lo rebases. Decidí obedecer.
Me quedé atrás, pero pasaron 10 minutos, 20 minutos, media hora. Ir a 20 km/h en subida con carga pesada es la muerte para un motor diésel. La temperatura de mi máquina empezó a subir. La aguja rozaba la zona roja. Si no aceleraba para meter aire al radiador, me iba a tronar el motor. La desesperación me ganó. Es un autobús viejo con un chofer borracho, me dije, olvidando la advertencia. Si no lo paso, me quedo tirado aquí. Llegamos a una recta corta. Vi mi oportunidad. Puse la dirección a la izquierda, bajé una marcha y me abrí para rebasar. El motor rugió. Empecé a emparejarme con el autobús por el carril contrario. Cuando la cabina de mi tráiler llegó a la altura de las ventanas traseras del autobús, miré hacia adentro. Y me arrepentí al instante. El autobús tenía luz interior. Una luz amarilla, mortecina. Iba lleno. Todos los asientos ocupados. Pero no eran pasajeros dormidos. Eran cadáveres. Gente pálida, con la ropa llena de sangre, extremidades torcidas, cráneos rotos. Había estudiantes con uniformes escolares manchados. Y todos, absolutamente todos, voltearon la cabeza al mismo tiempo para mirarme. Tenían las cuencas de los ojos vacías, y sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso y eterno. El terror me paralizó, y entonces vi al chofer. Era un esqueleto con gorra de conductor, agarrando el volante con huesos pelados. El esqueleto giró el cráneo hacia mí y sonrió, y dio un volantazo a la izquierda. El autobús se me echó encima. Intentó sacarme de la carretera. El metal oxidado del autobús rechinó contra mi defensa y mi espejo. ¡Screech! Sentí el golpe. Mi camión se fue hacia la orilla, hacia el precipicio. Las llantas del lado izquierdo mordieron la grava del borde. Vi el vacío. Vi la muerte esperándome 1000 metros abajo. Frené a fondo. Activé todo. El camión derrapó, coleó, y por un milagro de Dios o del diablo, se detuvo a centímetros de caer. El autobús fantasma siguió su camino, pero ya no iba sobre la carretera. Vi cómo, al llegar a la siguiente curva, el autobús no giró. Siguió derecho. Atravesó la baranda de contención como si fuera de humo y se lanzó al vacío, flotando unos segundos antes de desaparecer en la oscuridad del barranco. No se escuchó un choque, solo se escucharon gritos. Gritos de niños y jóvenes. Un lamento colectivo que subió desde el fondo del cañón y me heló la sangre. Me quedé ahí, parado a mitad de la carretera, temblando, hasta que salió el sol. Cuando llegué a Durango, fui a una hemeroteca. Busqué noticias antiguas. Y la encontré. Tragedia en el Espinazo. 15 de noviembre de 1988. Autobús de excursión escolar cae al barranco. Mueren 40 estudiantes y el chofer. Falla mecánica en los frenos. La foto del periódico mostraba los restos del autobús. Era el mismo Dina olímpico gris. Nunca volví a cruzar el Espinazo del Diablo de noche. Ahora uso la autopista de cuota, aunque me cueste más dinero. Prefiero pagar peaje en pesos que pagar con mi vida. Pero a veces, cuando hay niebla en la autopista y veo luces rojas adelante, sudo frío. Porque sé que el autobús 40 sigue haciendo su ruta allá abajo, en la carretera libre, buscando a quién llevarse para llenar los asientos vacíos. Dicen que lo barato sale caro. Es el refrán más viejo del mundo, pero es en el que todos caemos cuando la necesidad aprieta. En la carretera, sin embargo, lo barato no se paga con dinero. Se paga con sangre, con cordura y a veces con cosas que no tienen nombre. Yo soy Saúl Vargas, el Canero. Llevo 10 años jalando cajas desde Monterrey hasta Laredo. Hace un año, mi motor tronó y me quedé a pie, desesperado por volver a generar. Fue entonces cuando vi el anuncio marcado en rojo en el periódico. Se vende Kenworth W900, modelo 2015, precio de remate, urge. El precio era ridículo, menos de la mitad de su valor.
Pensé que tenía reporte de robo o el motor desvielado, pero fui a verlo a un encierro en las afueras de Escobedo. El dueño, don Elías, era un hombre acabado, con la piel gris y manos temblorosas. El camión era una belleza negra mate, impecable. El motor Cummins ISX arrancó al llavazo. «¿Por qué tan barato, jefe?», le pregunté. «¿Qué le duele?». Don Elías apagó su cigarro con nerviosismo y me miró con pánico real. «No le duele nada, mecánico. Solo quiero deshacerme de él. Era de mi hijo. Él ya no está». Me dio lástima, pero vi mi oportunidad. Firmamos los papeles ahí mismo. Cuando me entregó las llaves, me dio también una carpeta azul muy gastada. «Ahí van los papeles y una lista», dijo, agarrándome del brazo con fuerza. «Una lista que escribió mi hijo. Léela, Canelo. Parece cosa de locos, pero ese camión tiene sus mañas. Si sigues las reglas, te va a hacer rico. Si no, te va a costar caro». Se dio la media vuelta y se fue casi corriendo. Me subí a mi nueva máquina, feliz. Olía a tabaco viejo, pino aromático y muy al fondo a algo dulce, como flores marchitas. Esa misma tarde conseguí un flete urgente para Nuevo Laredo. Salí a las 10 de la noche, tranquilo. Al parar en la garita del kilómetro 26, abrí la guantera. Ahí estaba la hoja de cuaderno, arrancada con violencia y manchada de grasa. El título, subrayado en rojo, decía: «Instrucciones para que el rojo no te vea». Me quedé frío. ¿El rojo? Empecé a leer las 5 reglas. Regla número 1. Nunca apagues el motor si te detienes donde no haya luz eléctrica artificial. La oscuridad total lo atrae. El ruido del motor lo mantiene confundido. Si se te apaga en la nada, cierra los ojos y espera a que amanezca. Regla número 2. Si duermes en el camarote y escuchas golpes desde adentro de la cabina, no abras la cortina. Golpea tú 3 veces de regreso y di firme: «Aquí no viaja nadie gratis». Regla número 3. Si ves por el espejo un perro negro enorme corriendo al lado del camión a alta velocidad, no frenes ni intentes esquivarlo. No es un perro. Es una ilusión para que te vuelques. Acelera. Si bajas de 80 kilómetros por hora, intentará morder las llantas. Regla número 4. Si la radio se prende sola en estática, ignórala. No la apagues. Deja que suene el ruido blanco. Es su forma de comunicarse. Si intentas apagarla, él se enojará y te hablará directamente. Regla número 5. Escrita en mayúsculas temblorosas. A partir de las 2:59 de la mañana y hasta las 3:33 de la mañana, cubre los espejos o mantén la vista al frente. Bajo ninguna circunstancia mires los espejos durante esos 33 minutos. Es su hora. Si miras el espejo, le das permiso de entrar. Si miras, verás dónde está realmente sentado. Tiré la hoja al asiento del copiloto riéndome. «Puras pendejadas», dije. El hijo de don Elías alucinaba. Arranqué y seguí mi camino. Las primeras horas fueron tranquilas, pero la mente es traicionera. Una vez que lees algo así, se te clava en el cerebro. 1:15 de la mañana. Pasando Sabinas Hidalgo, vi algo por el espejo derecho. En la orilla de la carretera, corriendo sobre la terracería, había una sombra. Pensé que era un coyote, pero iba muy rápido. Yo iba a 90 kilómetros por hora y el animal me seguía al paso sin esfuerzo. Recordé la regla número 3. Miré bien. Era un perro monstruoso, del tamaño de un becerro, negro como el aceite. Sus patas se movían en un borrón antinatural y su cabeza iba fija, mirándome sin jadear. No tenía ojos. Sentí el impulso de frenar. «No frenes, acelera», resonó la nota. Pisé el acelerador a fondo. El Kenworth subió a 120 kilómetros por hora.
El perro siguió corriendo a mi lado unos segundos, y cuando iba a lanzarse contra las llantas, se disolvió en la oscuridad como humo. Me quedé temblando. Fue el cansancio. Me mentí. 2:45 de la mañana. El sueño me pegaba. Iba escuchando música cuando, de golpe, el audio se cortó. La radio se puso en estática pura, agresiva. Mi mano fue directo a la perilla para apagarlo. Me detuve en seco. Regla número 4. Si intentas apagarla, él hablará. Sentí un frío en la nuca. Retiré la mano. «Quédate prendida», murmuré. El ruido era insoportable, como un enjambre de abejas, pero lo dejé sonar. 3 de la mañana. El reloj del tablero cambió. El ambiente en la cabina cambió drásticamente. Ya no era solo ruido, era presión. El aire se puso denso, pesado y helado. Se me taparon los oídos. El olor a flores podridas regresó, intenso, mezclado con carne cruda. Sentí esa picazón biológica de ser observado. Mi instinto de trailero es checar los espejos cada 10 segundos. Es memoria muscular. Luché contra mi cuerpo. Vista al frente, no mires a los lados, me repetía apretando los dientes. La estática de la radio bajó de volumen, convirtiéndose en un murmullo bajo, como una respiración. 3:15 de la mañana. Seguía resistiendo. Pero el miedo te hace dudar. ¿Y si hay alguien trepado atrás? Por el rabillo del ojo, en el espejo izquierdo, vi un movimiento brusco. Parecía que una mano se agarraba del pasamanos de la puerta. «Me quieren bajar», pensé. El cerebro buscó la lógica. Olvidé la nota. Olvidé la regla número 5. Giré la cabeza y miré directamente al espejo retrovisor izquierdo. No había nadie agarrado. La carretera estaba vacía. Suspiré aliviado. Iba a regresar la vista al frente cuando me di cuenta. El espejo reflejaba el interior de mi cabina. Se veía mi hombro y lo que había detrás. La cortina del camarote estaba abierta y asomando la cabeza, justo detrás de mí, había alguien. No era una sombra, era un hombre desollado. Era el Rojo. Estaba en carne viva, músculos brillantes goteando sangre. No tenía párpados. Sus ojos eran 2 globos blancos perfectos y estaba sonriendo. Una sonrisa sin labios, ancha, mostrando encías expuestas. En el reflejo, esa cosa levantó una mano esquelética y roja, me saludó y señaló hacia mi oreja. En el mundo real, sentí un aliento caliente y apestoso a hierro golpearme el cuello. La estática se cortó. Silencio total. Escuché una voz húmeda, como gárgaras de sangre, susurrarme al oído. «Rompiste la regla, Canelo. Ahora manejo yo». Grité. Di un volantazo instintivo hacia la derecha. El camión perdió el control. El remolque coleó, las llantas chillaron y nos salimos de la carretera hacia la terracería, saltando entre piedras. Me golpeé la cabeza contra el techo y todo se apagó. Desperté aturdido, sangrando. El camión estaba detenido en una nube de polvo. Todo en silencio. Escuché un goteo. Ploc, ploc. Detrás de mí. Agarré mi barra de acero, me solté el cinturón y giré gritando, tirando un golpe al aire. «¡Vete a la chingada!». El camarote estaba vacío, la cortina cerrada. Pero mi asiento y la pared trasera estaban empapados en un fluido viscoso que olía a podrido. Y en la tela gris de la cortina, justo a la altura de mi cabeza, había una huella de mano fresca. Una huella roja, de 5 dedos largos, impresa con fuerza. Salí corriendo. La grúa sacó el camión al día siguiente. No tuvo daños graves, pero yo no me volví a subir. Lo vendí perdiendo dinero, solo quería deshacerme de él. Pero antes, escribí una nota nueva.
La metí en la guantera. Si encuentras esta nota, no la tires. Son reglas de vida o muerte. Y por lo que más quieras, a las 3 de la mañana, tapa los malditos espejos. Ahora trabajo en un almacén. Ya no manejo. Pero a veces, cuando me lavo la cara en mi casa y son las 3 de la mañana, evito mirar al espejo. Porque sé que el rojo sigue buscando chofer. Y una vez que te ve, nunca te olvida. Dicen que el dinero del diablo quema las manos, pero yo digo que hace algo peor. Te quema la conciencia, y esa quemadura nunca cicatriza. Soy Ramiro. En las cachimbas y en la frecuencia me conocen como el vaquero. Llevo más de 20 años jalando jaulas ganaderas desde los ranchos de Chiapas y Veracruz hasta los rastros del norte. Estoy acostumbrado a la mierda, literalmente. Al olor penetrante a amoníaco y estiércol, a los mugidos de desesperación de los animales que saben que van a morir, y a sentir cómo el ganado se mueve y golpea la jaula en las curvas cerradas. Es un trabajo sucio, duro, pero honesto. O al menos, eso creía hasta la noche del 24 de junio, día de San Juan. Esa noche aprendí que hay cosas en el campo que no son animales, aunque caminen en 4 patas. Estaba vacío en un paradero de camiones cerca de Cosamaloapan, Veracruz. Eran las 11 de la noche. Estaba tomándome un café negro para aguantar la vigilia, esperando a que mi despachador me consiguiera un flete de regreso para no quemar diésel de balde. De repente, una camioneta negra, una Suburban blindada con vidrios polarizados, se estacionó justo al lado de mi Kenworth T800. Bajó un hombre, un capataz. Llevaba sombrero fino de fieltro, botas de piel de avestruz y un cinturón con una hebilla de plata enorme. Pero lo que me llamó la atención no fue su ropa, sino sus ojos. Tenía una mirada pesada, oscura, de esas que te hacen sentir culpable sin haber hecho nada. Se acercó a mi ventanilla sin saludar. «Busco un jaulero con huevos y sin lengua», dijo, escupiendo tabaco al suelo. «Tengo una carga urgente para la Sierra Alta de Hidalgo». «Depende», le dije, haciéndome el difícil. «¿Qué ganado es? ¿Tiene guías sanitarias?» La federal anda muy perra con los permisos. El hombre soltó una risa seca, sin alegría. «Son 40 cabezas, ganado prieto. Y de los permisos no te preocupes. Aquí está el permiso». Puso un maletín sobre el estribo del camión y lo abrió un poco. Fajos de billetes de 500. «Pago en efectivo, por adelantado. 3 veces la tarifa normal, más un bono si llegas antes de las 4 de la mañana». La avaricia es mala consejera, amigos. Mi camión necesitaba llantas nuevas y mi mujer me estaba presionando con los gastos de la casa. Miré el dinero. Miré al tipo. «¿Dónde cargo?» «Sígueme». Me llevaron a un rancho escondido, a unos 20 kilómetros de la carretera, metido entre cañaverales y selva. No había luz eléctrica. El camino era de terracería y lodo. Al llegar, vi que no era un rancho normal. No había maquinaria, no había silos. Solo corrales de piedra muy altos, antiguos, iluminados con antorchas de fuego que creaban sombras largas y danzantes. Mis vacas ya estaban ahí. Eran animales grandes, negros, robustos. Parecían toros de lidia, pero más grandes, con el lomo arqueado y el pelo hirsuto. Pero había algo mal. Algo que mi instinto de ganadero detectó al instante. Estaban demasiado callados. 40 toros juntos hacen ruido. Mugen, resoplan, chocan los cuernos, rascan la tierra. Estos no. Estaban parados inmóviles en el lodo, en silencio absoluto, mirando fijamente hacia el camión mientras yo echaba reversa para pegar la jaula al embarcadero. Sus ojos reflejaban la luz de las antorchas, pero no brillaban como los de las vacas. Brillaban con inteligencia. El capataz me dio el sobre con el dinero y una hoja de papel arrugada, manchada de algo que parecía sangre seca y vieja. «No preguntes qué son, no preguntes de dónde vienen.
Solo llévalos a estas coordenadas en Hidalgo. Oiga, patrón, ¿y si me para la federal?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No te pares. Y Ramiro, lee esto antes de subirte al camión. Son las reglas de la carga. Si rompes una, ni Dios te salva. Cerró la puerta de la jaula, puso los cerrojos y me dio 2 golpes en la lámina. ¡Vámonos! Me subí a la cabina, encendí la luz interior y desdoblé la hoja. Eran instrucciones. Pero no eran de cuidado animal como mantener ventilación o revisar agua. Eran advertencias de supervivencia. Regla número 1. El silencio. Estos animales no son ganado común, son crianza vieja. Durante el viaje van a ir callados la mayor parte del tiempo. Pero si escuchas que empiezan a murmurar, sí, murmurar como gente, sube la música. No intentes escuchar lo que dicen. No trates de entender sus palabras. Si escuchas sus conversaciones, te volverás loco o te convencerán de abrir la puerta. Regla número 2. Los ojos en el espejo. Nunca mires por los espejos retrovisores hacia dentro de la jaula a través de las rendijas de ventilación. Si sientes que te observan, mira al frente. Tienen ojos humanos. Si cruzas la mirada con uno de ellos por el espejo, él sabrá tu nombre. Y si sabe tu nombre, te lo gritará hasta que te detengas o te vuelques. Regla número 3. El caminante. A veces, uno de ellos se pone de pie, en 2 patas. Lo sentirás en el camión. El balanceo es diferente al de un animal de 4 patas. Si esto pasa, no frenes. No te orilles para ver qué pasa. Está tratando de alcanzar los cerrojos superiores de la puerta. Acelera y da volantazos suaves para que pierda el equilibrio y vuelva a caer. Mantén el movimiento. Regla número 4. La autoridad. Si te detiene un retén o la Federal de Caminos, no te bajes. No dejes que se acerquen a la jaula por nada del mundo. Diles que traes ganado enfermo, fiebre aftosa, cuarentena extrema. Enséñales el permiso falso que va en la guantera. Si un policía se asoma a la jaula con una linterna y ve lo que llevas, tendrás que dejarlo ir con ellos. No puedes dejar testigos. Si abren la puerta, tú serás el primero en morir. Guardé el papel en la guantera, sintiendo que me temblaban las manos. ¿En qué chingados me metí?, pensé. Pero ya tenía el dinero y la jaula estaba cargada. Arranqué. El camión se sentía pesado, muy pesado, pero atrás seguía el silencio. Iban quietos como piedras. Las 12:30 de la noche. Llevaba 1 hora de camino. Salí a la autopista. Todo iba bien. El camión devoraba kilómetros. Empecé a relajarme. Son toros finos, por eso están tranquilos, me decía a mí mismo. Pero al pasar por un tramo solitario, cerca de Orizaba, el ambiente cambió. Empecé a escuchar ruidos atrás. No eran mugidos, no eran bufidos, eran voces. Un murmullo bajo, constante, como cuando entras a una iglesia llena de gente rezando en voz baja. Agudicé el oído, bajando un poco la velocidad. Padre nuestro que estás en los infiernos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de oscuridad. Me helé hasta los huesos. No rezaban a Dios, rezaban al revés. Eran voces graves, guturales, mezcladas con voces agudas, como de viejas brujas. La carne es nuestra, la sangre es nuestra. Recordé la regla número 1. Sube la música. Con manos temblorosas, prendí el estéreo y puse un disco de banda a todo volumen. Los bajos retumbaban en la cabina. Bum, bum, bum. Intenté cantar para tapar el ruido, pero los rezos se colaban por las rendijas del camarote. Se me metían en el cerebro como gusanos. 2:15 de la mañana. Entré a la zona de curvas de la Sierra de Hidalgo. Niebla espesa. De repente, el camión se sacudió violentamente hacia un lado. No fue un bache. Fue un desplazamiento de peso masivo dentro de la jaula.
El tráiler se inclinó peligrosamente hacia la izquierda. Tuve que volantear para no irme al barranco. Miré el espejo instintivamente, buscando ver si una vaca se había caído. Y entonces recordé la regla número 2, así que aparté la vista de golpe. Pero mi cuerpo sentía lo que pasaba. El balanceo cambió. Ya no se sentía como 40 animales de 4 patas. Se sentía como si alguien estuviera caminando, dando pasos pesados, bípedos. Pum, pum, pum. Alguien caminaba dentro de la jaula, de un lado a otro. Alguien que pesaba media tonelada. Estaba buscando la salida. Estaba alcanzando el techo. Regla número 3. Da volantazos suaves. Empecé a zigzaguear en la carretera vacía. Derecha, izquierda. El camión coleaba. Escuché un golpe seco atrás, como un cuerpo cayendo contra la madera, y luego un grito. ¡Maldito seas, Ramiro! Gritaron mi nombre. Una voz humana, ronca, llena de odio antiguo. «Ya sabemos quién eres, Ramiro. Abre la puerta. Tenemos sed». Me puse a llorar del miedo. Las lágrimas me nublaban la vista. «¡Cállense!», grité yo también. «¡Cállense, bestias del demonio!». Aceleré más. Iba bajando la sierra a 100 kilómetros por hora, quemando las balatas, oliendo a asbesto quemado y a miedo. 3:30 de la mañana. Vi luces azules estroboscópicas adelante. Un retén. La Guardia Nacional. Mierda, pensé. Regla número 4. Me hicieron señales con las linternas rojas para que me orillara. Había 2 patrullas cruzadas y 4 oficiales con armas largas. No podía saltarme el retén. Me iban a disparar a las llantas. Frené a regañadientes, deteniéndome a unos metros de ellos. Los animales atrás se callaron de golpe. Silencio absoluto. Como si supieran. Un oficial joven se acercó a mi ventanilla alumbrándome la cara. «Buenas noches, caballero. Operativo de seguridad. ¿Qué carga trae?» «Ganado, jefe. Toros de lidia. Van al rastro de Pachuca». «Se ve muy pesado para ser ganado. El camión viene muy sentado. Y venía usted manejando muy errático. Bájese para abrir la puerta trasera. Necesitamos inspeccionar que no traiga migrantes o droga». «No puedo, jefe», dije, sudando frío. Traen fiebre aftosa. Es una cepa muy contagiosa. Es cuarentena federal. Si abro, se infectan». Le enseñé el papel falso que me dio el capataz. El oficial lo miró sin interés. «Aquí no dice nada de cuarentena, amigo. Bájese. Órdenes son órdenes». El oficial caminó hacia la parte trasera del camión, linterna en mano. Otro compañero lo siguió. Yo lo veía por el espejo retrovisor. Quería gritarle. Quería decirle que corriera. «No lo haga, oficial», grité desde la cabina. «Son peligrosos». «Cállese y quédese ahí», me gritó el otro guardia. El oficial llegó a las rendijas de la jaula de madera. Alzó su linterna potente y alumbró hacia adentro, pegando la cara a los barrotes para ver mejor. Vi cómo el cuerpo del oficial se tensaba. Se quedó paralizado. La linterna iluminó el interior por un segundo, y yo también lo vi por el espejo. Vi manos, no pezuñas, manos. Cientos de manos humanas, peludas, negras, con dedos largos y uñas como cuchillos, agarradas de los barrotes desde adentro. Y caras, caras de hombres y mujeres deformes, con hocicos de bestia pero ojos de persona, mirando la luz con una malicia infinita. El oficial soltó un grito ahogado. «¡Qué chin!». Y entonces pasó. Una mano larga, negra, salió disparada de entre los barrotes con una velocidad inhumana. Agarró al oficial por el chaleco táctico. Lo jaló con una fuerza brutal hacia la jaula. El oficial golpeó su cara contra el metal. ¡Crack! Se escuchó el hueso romperse. «¡Ayúdenme!», gritó el oficial. «¡Me tienen!». Otros brazos salieron. Lo jalaron. Lo pegaron contra la madera. Escuché gruñidos.
Escuché mordidas. Crunch, crunch. Lo estaban devorando a través de los barrotes. El otro oficial empezó a disparar. Bang, bang, bang. Pero las balas no les hacían nada. Solo los enfurecían más. Los gruñidos se convirtieron en risas. Yo tomé una decisión. La decisión más cobarde de mi vida. Regla número 4. Tendrás que dejarlo ir con ellos. Metí primera. Solté el freno de aire. Aceleré. ¡No! ¡Espere!, gritó el oficial que estaba siendo devorado. Arranqué el camión con el oficial todavía pegado atrás, gritando, siendo jalado hacia adentro poco a poco. El otro policía me disparó. Una bala rompió mi espejo, pero yo no paré. Aceleré a fondo, arrastrando al hombre, escuchando sus gritos mezclarse con los alaridos de triunfo de los nahuales. A los pocos metros, el oficial dejó de gritar. Sentí un bache cuando lo que quedaba de su cuerpo cayó al asfalto y las llantas traseras le pasaron por encima. 4:30 de la mañana. Llegué al punto de entrega. Una hacienda vieja, amurallada, en medio de la niebla espesa de Hidalgo. Había hombres armados esperando. Brujos parecían. Abrí los cerrojos desde lejos, con el sistema neumático, sin bajarme de la cabina. Las puertas de la jaula se abrieron. No bajaron vacas, bajaron personas. Hombres y mujeres desnudos, cubiertos de sangre y pelo negro, caminando en 4 patas al principio y luego irguiéndose. Corrían hacia el bosque a una velocidad imposible. Algunos se paraban en 2 patas y me miraban con ojos amarillos brillantes antes de perderse en la oscuridad. Eran nahuales. Un aquelarre entero que se movía de estado para una ceremonia. El capataz de la hacienda se acercó a mi ventana y me aventó un trapo para limpiar la sangre del oficial que había quedado en la defensa trasera. «Lárgate», me dijo, «y olvida lo que viste». Me fui. Manejé hasta que se me acabó el diésel en Querétaro. Abandoné el camión ahí. No quería volver a subirme a esa jaula. Olía a azufre y a muerte. Me cambié el nombre. Me mudé a la costa, lejos de los ranchos, lejos de las montañas. Pero a veces, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla del norte, escucho mugidos afuera de mi ventana. Y cuando me asomo con miedo, veo a un toro negro parado en mi jardín, parado en 2 patas, con las manos apoyadas en el vidrio, mirándome, sonriendo, esperando a que salga para terminar el trabajo.